Hola, buenos días a todos ustedes que empiezan a ver este video. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestras clases y vamos a comenzar con la materia de español en el tema número 1 que se llama exponer un tema de interés. Como muchos de ustedes saben, exponer significa explicar un tema que ustedes hayan estudiado antes, que a ustedes les haya interesado y se lo platican, se lo comentan, lo explican a ciertas personas que van a estar escuchando, que van a ser el público. En este caso, nosotros a través de varias clases vamos a preparar una exposición para que sus compañeros la puedan observar. Obviamente ustedes van a subir un video posteriormente cuando yo les indique de la exposición que vamos a ir preparando clase con clase. Entonces, en la primera clase, que es hoy, vamos a dar inicio, como ya les mencioné. Exponer es explicar un tema, así de fácil, así de sencillo. Que, bueno, ustedes tienen que preparar ese tema para poderlo explicar. Ustedes necesitan buscar información. ¿Dónde se puede encontrar información? Bueno, en libros, en revistas, en museos, en bibliotecas y en internet también. Entonces, ustedes van a tener esos lugares donde puedan investigar cuando hayan seleccionado un tema que les interese exponer y posteriormente van a buscar información. Una vez que encuentren esa información, bueno, ustedes la deben organizar y la van a presentar en un papel bond o en una cartulina, organizándola para que se pueda entender. Recordemos que no todo lo que encontremos a lo mejor nos va a servir. Tenemos que seleccionar la información que sea buena para nosotros, buena para nuestra exposición. No vamos a copiar y pegar, o no, nada más vamos a leer el primer párrafo y eso es lo que voy a decir. No, ustedes tienen que leer bien la información, buscar en diferentes lados y seleccionar la información que sea más adecuada. El papel bond, los dibujos, porque siempre es bueno ilustrarlo. Ese va a ser un apoyo que ustedes pueden tener por si no recuerdan la información, ya pueden voltear a ver. Pero una exposición no tenemos que estar leyendo lo que escribimos en nuestro apoyo visual, que va a ser el papel bond o nuestra cartulina. Eso es simplemente para que si alguien tiene una duda o no alcanzó a escuchar, pueda ver lo que ustedes dijeron, pero no es para estar leyendo. Así que vamos a ir preparándonos para exponer sin leer. A lo mejor muchos de ustedes ya expusieron en grados anteriores y nosotros vamos a continuar haciéndolo, siempre tratando de mejorar. ¿Ok? Bueno, pues hay 6 pasos. Hay 6 pasos que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de exponer. El primero, elegir un tema que les interese. En este caso va a ser opción libre. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que a ustedes les guste, si les gusta deportes, bueno, investigan el fútbol. Si les gusta un personaje o una película, investigan sobre la película. Si les gusta un tema sobre los volcanes, si les interesan los dinosaurios, si les interesa, no sé, lo que a ustedes les interese platicar o explicar a sus compañeros, ese es el tema que ustedes van a investigar. Entonces, punto número 1, elegir el tema. Punto número 2, formular preguntas, o sea, escribir algunas preguntas para que en base a ello ustedes puedan buscar información. Entonces, número 2, plantear preguntas. Número 3, buscar información, donde ya les mencioné antes, donde pueden buscar información. Ese es el punto número 3. Punto número 4, organizar la información que investigaron, organizarla y descartar la que no les sirva. Posiblemente subrayar lo que sea más importante o copiar en una libreta lo que les parezca más importante, porque no todo nos va a servir. Número 5, cuando ya hayan organizado la información, van a escribir en la cartulina. A eso se le va a llamar preparar el material de apoyo. El punto número 5 es
preparar el material de apoyo. Y número 6 es hacer la exposición, realizar la exposición, que en este caso ustedes se van a grabar y van a subir el video para que nosotros lo podamos ver cómo ustedes se prepararon y realizaron esa exposición. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que a mí me interesó el tema de los volcanes. Bueno, yo puedo buscar en internet, puedo buscar en alguna revista, o puedo buscar en un libro, o puedo buscar en las tres, mucho mejor. Entonces, yo aquí tengo este libro que aquí pueden observar, y bueno, tiene información acerca de los volcanes, y esto me va a ayudar a poder preparar mi exposición. Por ejemplo, he seleccionado el tema los volcanes. Ese va a ser mi título, ese va a ser mi tema. Y a mí me interesa, primero, ¿qué son los volcanes? Esa es mi primera pregunta que he planteado. Formulo esta pregunta: ¿qué son los volcanes? Y tengo que investigar qué son. Me interesa saber cuáles son las partes de un volcán. Lo investigo y lo anoto. ¿Qué tipo de volcanes hay? Bueno, al investigar me voy a dar cuenta que existen varios tipos de volcanes dependiendo si están activos o inactivos. ¿Hay volcanes debajo del agua? Podría ser otra pregunta para buscar información. ¿Hay volcanes debajo del agua? Bueno, es una buena pregunta, muy interesante. Puede ser que sí o puede ser que no. Habría que investigarlo. O, ¿cuáles son los volcanes más activos de todo el mundo? ¿O en México hay volcanes que hagan erupción? Son preguntas que nosotros podemos plantearnos para que a partir de ahí busquemos información. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo breve, pero podemos hacer muchos ejemplos más. Por ejemplo, a mí me interesa saber del fútbol. Yo quiero exponer del fútbol. Primera pregunta: ¿qué es el fútbol? Segunda pregunta: ¿dónde se inventó el fútbol? Tercera pregunta: ¿quiénes han sido los mejores jugadores de fútbol? No sé, son ejemplos. Esto lo pueden utilizar ustedes para ir preparando su tema de interés, su tema que van a exponer. Pero ojo, la tarea se la voy a enviar a ustedes en el WhatsApp y ahí la pueden observar. Pero quiero que pongan mucha atención en lo siguiente, porque si no voy a hacer muchas correcciones en esa tarea. Entonces, como ustedes saben, cuando iniciamos pregunta, ¿sí?, utilizamos signo de interrogación, y al final, cuando termine la pregunta, vamos a poner el signo de interrogación invertido, el que tiene el puntito abajo y lo que resta para arriba. Entonces, cuando iniciamos la pregunta ya tiene signo de interrogación y la palabra ¿qué? Vean esto de aquí, tiene acento. ¿Qué? Siempre que preguntamos, las palabras con las que inician pregunta van a llevar un acento. En este caso, ¿qué? Tengo 3 puntos suspensivos porque no tengo la pregunta completa, pero cualquier pregunta que empiece con la palabra ¿qué? Por ejemplo, ¿qué es una televisión? ¿Qué es el coronavirus? Puede ser otro tema. Este ¿qué? Siempre va a llevar acento cuando vaya en una pregunta. Pero ¿cuáles son otras palabras que siempre llevan acento cuando son preguntas? ¿Quién? ¿Quién lleva acento en la E? Siempre que se pregunte ¿quién fue? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo hizo? Lleva acento en la E cuando estamos haciendo una pregunta. ¿Quién? Hay otra más que es ¿cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se diferencia un macho de una hembra? En caso de que ustedes quieran exponer sobre las tortugas, ¿cómo saber si es macho o hembra en unas tortugas? O en un animal, por ejemplo, los elefantes, en las jirafas, no sé, ustedes pueden exponer sobre algún animal que a ustedes les guste, que a ustedes les interese investigar. Otra pregunta que siempre lleva acento es
¿Cuándo? Acento en la A. Siempre que está en pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo lo inventaron? ¿Cuándo se extinguieron? En el caso de los dinosaurios, si a alguien le interesa, esta pregunta la puede hacer. ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? Otra pregunta. ¿Dónde? ¿Dónde nació? En el caso que alguien quiera exponer sobre Lionel Messi, ¿dónde nació? ¿Dónde jugó por primera vez? No sé, ustedes van a investigar, pero la palabra dónde debe llevar acento. Esto es lo que yo voy a revisar en su tarea, su primer tarea, que las preguntas que vayan a plantear tengan acento, ¿ok? Y deben utilizar estas preguntas para investigar acerca de ese tema, ¿ok? Otra pregunta, ¿cuál? La A lleva acento. Siempre que utilicemos la pregunta ¿cuál? Lleva acento en la A. ¿Qué ejemplo podemos dar de cuál? Bueno, ¿cuál es o cuál, sí? ¿Cuál es el país que fabrica más autos de carreras? Porque a mí me gustan los autos y yo voy a exponer sobre los autos. ¿Cuál es el carro más caro de todo el mundo? ¿O cuál es el carro más viejito de todo el mundo? Y voy a investigar y ahí con las revistas, con el periódico, con el internet, voy a investigar cuál es el auto más caro de todo el mundo. ¿Sí? Es un ejemplo, nuevamente, que ustedes pueden utilizar dependiendo del tema que ustedes elijan. Vean esta, vamos a ver ahora. Estas son dos palabras. ¿Sí? Hay un espacio porque siempre van separadas cuando es pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué? Y en la E lleva un acento. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Y cuando ustedes responden, porque cayó un meteorito y provocó una nube de gas, etc. En esa palabra porque de la respuesta va junto y no lleva acento. A diferencia de cuando es pregunta, que va separado y lleva acento. ¿Por qué se inventó la electricidad? Es otra pregunta. Ahora, este es un ejemplo igual al anterior, pero en lugar de decir ¿por qué? Dice ¿para qué? Lo mismo, ¿para qué? Siempre va a llevar acento en la E. ¿Para qué? ¿Sale? A pesar de que están separadas, pero esto siempre que vaya al inicio de una pregunta va a llevar acento. ¿Ok? Correcto. Qué bueno que están entendiendo. No tengo ninguna pregunta completa, pero recuerden que al final deben cerrar la pregunta con el signo de interrogación. Así se llaman estos signos que ponemos nosotros al hacer una pregunta. ¿Ok? En el caso de inglés, solamente usan el signo del inicio y nunca ponen el del final. En español, que es el idioma que nosotros hablamos y escribimos, sí tenemos que utilizar los dos signos de interrogación al inicio y al final de la pregunta. Entonces, en base a eso, ustedes van a buscar un tema de interés, le van a poner en su libreta. Ahorita les voy a mandar la tarea, o ahí en su WhatsApp van a ver la tarea. Van a ser dos actividades, pero quiero aclarar la segunda actividad donde ustedes van a elegir un tema de interés, el tema que a ustedes les guste, les agrade, el que quieran ustedes investigar. Primero, seleccionen el tema, escriban ahí, tema, los dinosaurios. Ok. Preguntas que usaré para investigar. Y ustedes deben hacer de 5 a 8 preguntas, las cuales me las van a enviar a mí sin contestar. Me van a enviar solamente el tema
y las 5 u 8 preguntas que van a utilizar para investigar. Yo voy a checar que tengan el acento y que las preguntas sí ayuden a encontrar información. En caso de que alguna pregunta no le vea mucho sentido o no vayamos a encontrar buena información, les voy a sugerir cambiarla por otra. Entonces por eso no las quiero contestadas, porque a lo mejor yo voy a cambiar unas preguntas para sugerir preguntas nuevas. Cuando ya les haya dicho, sí, todas tus preguntas están bien, entonces ya vamos a investigar la información de esas preguntas. Y a los que les diga, estas están bien, pero hay que corregir la segunda y la última, por ejemplo, entonces ustedes corrigen y ya pueden investigar acerca de esas preguntas para poder exponer posteriormente. Entonces, recuerden, ¿sale? Los puntos que les acabo de mencionar, y siempre poner acentos al inicio de las preguntas. Si no, ese trabajo va a estar mal. Recuerden que ya empezamos a evaluar a partir del día de hoy, lunes. Mucho éxito a todos. Un gusto saludarles y estamos en contacto. Adiós.